Este himno nos invita, hermanos, a que oremos, como dice la palabra, en todo tiempo. Porque nos dice que nos vamos a despedir de la oración, pero cuando ya estemos en las moradas celestiales junto a nuestro Dios. Mientras estemos aquí, siempre vamos a necesitar la oración. Así que es en ese tema, hermanos, que vamos a estar meditando. Les invito para que abramos nuevamente nuestras Biblias en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1. Y el título de estas reflexiones, esta serie de reflexiones, es precisamente la petición que le hacen los discípulos al Señor en este versículo. Dice en la última parte que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ese, hermano y hermana, es el propósito de estos temas. No es que yo les voy a enseñar a orar, es que todos podamos aprender de la palabra de Dios cómo perfeccionar nuestra vida de oración, cómo crecer en nuestra vida de oración y cómo poder orar de la manera que Dios nos enseña en su palabra, para que podamos tener la confianza, hermanos, de que nuestras oraciones llegarán hasta la presencia de Dios. Ahora, al igual que los discípulos, cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, yo espero, hermano y hermana, que nosotros también tengamos ese mismo deseo, que nosotros también estemos inclinando nuestro corazón hacia esa intención de querer aprender a orar. Ahora, ¿qué es la oración? Si yo le preguntara a usted, hermano, hermana, estamos aquí presentes, ¿qué es la oración? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Cuál sería la respuesta que nosotros pudiéramos dar? ¿O qué es lo que nosotros pensamos que es la oración? Porque es algo que practicamos, es algo que nosotros hacemos. Pero, ¿cuál es la definición que yo tengo de la palabra oración? Ahora, en las Escrituras, la palabra oración en el hebreo, recordemos que Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero en el hebreo la palabra es tefilah. Eso es lo que, así es como se describe la palabra oración en el hebreo, tefilah, y se refiere a clamor, ruego y exaltación. Escuche, clamor, ruego y exaltación. Y en el griego la palabra es proseuge y define también intercesión, redención y rendición que se hace ante un ser supremo, donde se le exalta, donde se le alaba, donde se le reconocen sus atributos y se le pide con súplicas, no con demandas, porque recuerden, nos estamos rindiendo a un ser superior a nosotros. Así que la palabra proseuque, eso es lo que transmite. Rendición ante un ser supremo, al cual se le exalta, al cual se le reconocen sus atributos, al cual se le pide con súplicas y no con demandas. Uno no puede ir a pedirle con demandas a alguien superior a nosotros. Nosotros debemos ir en otra actitud, con ruego, con súplica, como lo vamos a estar viendo en las diferentes meditaciones. Ahora, la oración presupone fe en que Dios existe. Ese es nuestro primer punto para hoy. La oración presupone fe en que Dios existe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos orando, nosotros creemos que Dios nos está escuchando, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros creemos. Que cuando yo estoy orando, Dios me está escuchando. Yo no creo que ninguno de nosotros detenga sus actividades, cierre sus ojos y comience a pronunciar palabras pensando que está hablando solo. Yo no creo que eso es lo que hagamos nosotros. No creo que comencemos a pronunciar palabras solo para desahogar nuestro corazón. Bueno, hay personas que lo hacen así, ¿ya? Desahogan su corazón, se van a algún lugar y comienzan a hablar solos. Y puede que sea el caso de algunas personas. Pero en el caso del creyente no es así. Yo no creo que nosotros detengamos nuestras actividades, cerremos nuestros ojos, comencemos a pronunciar palabras
imaginándonos que alguien nos está escuchando. Bueno, tengo un amigo imaginario, como los niños, que tienen a veces ese trauma o esas experiencias de ver a alguien imaginario y que hablan con él y juegan con él. Bueno, yo no creo que nosotros seamos animistas, como para pensar que tenemos un amigo imaginario que nos está escuchando. La oración es un asunto de fe. Hermano, hermana, la oración es algo que se hace con fe. De otra manera, nuestras oraciones son una pérdida de tiempo. Si yo detengo mis actividades, cierro mis ojos y comienzo a pronunciar palabras durante un minuto, hay oraciones express de un minuto hasta de menos, 2 minutos, 5, 10, 15, 1 hora, 2 horas, una vigilia que son 3 horas, o pasar toda la noche en oración. Si yo no estoy orando con fe, si yo no estoy convencido de que Dios me está escuchando, hermano, ese tiempo es perdido. Es más, es una locura. Porque con tantas cosas que hoy tenemos para hacer, con tantas actividades que podemos desarrollar, ¿cómo es que nosotros vamos a detener las actividades y ponernos a decir palabras creyendo que nadie nos está escuchando? Lanzando palabras al aire o dirigirlas en la intimidad de nuestro corazón, porque a veces hay oraciones que se desarrollan en la mente íntimamente. Así nosotros podemos estar rodeados de muchas personas y podemos estar orando en ese lugar, pero si nosotros no estamos convencidos de que Dios nos está escuchando, estamos perdiendo el tiempo. No estamos haciendo absolutamente nada. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escuche lo que dice este pasaje. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario. Escuche, es necesario. Y cuando en las escrituras aparece la palabra necesario, es necesario. No es la misma palabra que nosotros utilizamos. Hoy en día las personas tienen un celular del año 2020, pero que salió en los primeros 3 meses. Y en este mes de junio, cuando los que recibieron la prima dijeron, necesito otro. No es esa misma idea. No es la misma idea de necesidad que a veces nosotros decimos que tenemos ropa y digo, necesito más ropa. No. Cuando la Biblia dice, es necesario, nos está hablando de algo que nosotros no podemos pasar por alto, que nosotros no podemos suplir con otra cosa. Entonces aquí dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hermanos, si yo digo que la oración es acercarme al trono de Dios, pero yo no creo que Él existe, entonces ¿a dónde me estoy acercando y con quién estoy hablando? ¿Qué es la oración entonces para nosotros? La oración presupone fe. La oración es una manifestación de fe. Y lo curioso, hermanos, es que estamos en un mundo donde queremos ser escuchados. Escuche, estamos en un mundo, estamos en una sociedad, nos encontramos en una época de la historia donde nosotros necesitamos o queremos ser escuchados. Se ha generado en los seres humanos esa necesidad de querer dar a conocer a los demás lo que hacemos y de querer saber lo que otros hacen. Ese es el mundo en el que nosotros nos encontramos. Y gracias a Dios por los medios tecnológicos que tenemos. Pero escuche, estamos en una época donde sentimos la necesidad de ser escuchados, de compartir con otros lo que a nosotros nos sucede y querer saber lo que a otros les está sucediendo. Por eso es que tenemos diferentes redes sociales. Por eso es que hoy tenemos nosotros diferentes plataformas y enviamos mensajes de voz y enviamos mensajes gráficos. Posteamos mensajes en las diferentes redes que tenemos, ¿sí o no? Contamos el estado en el que nos encontramos. Hoy me levanté triste, ahí lo posté. Hoy me levanté feliz, ahí lo posté. Me siento mal, ahí lo posté. El perrito de al frente se me hizo ahí al jardín de mi casa. Y todo eso queremos que las demás personas estén siempre escuchando,
de lo que nos ha sucedido. Subimos fotos de diferentes posiciones, en diferentes lugares. Estamos siempre informados de los muros de los demás. Estamos viendo el estado de los demás. Nos interesa cómo está, qué puso, qué posteó, qué imágenes, dónde se encontró, qué platicó, qué no dijo, qué imágenes está subiendo. Hay otros que están siguiendo artistas y se desviven por el artista. Ay, hoy compartió tal cosa, y hoy compartió tal otra, y hoy subió que le quedó mal hecho el arroz, y hoy subió que se le quemó la camisa porque no sabía planchar, y hoy subió que no sabía lavar la moto y la dañó porque le echó agua en el tanque de la gasolina. Y hermanos, y estamos en esta época donde las personas suben, y me perdonan la expresión, cualquier tontería y nosotros estamos ahí detrás de ellos. Cualquier tontería nos está llamando la atención. Y nosotros comenzamos a caer en ese ambiente, hermanos. Hay un profundo deseo en nosotros de querer compartir lo que nos está sucediendo en nuestras vidas, y escuche esto, y si es posible, en tiempo real. En tiempo real. Es decir, en vivo y en directo lo que nosotros estamos haciendo. Se ha generado en el corazón de los seres humanos en esta época hablar con alguien. Y aunque es bueno tener relaciones, pero sentimos que todo el tiempo tenemos que hablar con alguien. Todo el tiempo queremos ser escuchados o todo el tiempo queremos estar escuchando a los demás. Y escuche lo que voy a decir para aclarar, porque posiblemente algunos se hayan afectado con lo que acabo de decir. No estoy diciendo que tener redes sociales esté mal. No estoy diciendo que informar e informarnos esté mal. Pero escuche este principio, siempre y cuando sea de interés general. Es decir, yo debo informar e informarme de aquellas cosas que sean de interés general. De esas cosas es las que nosotros debemos estar enterados. Si no es de interés general, hermanos, hay cosas que nosotros no deberíamos informar y tampoco deberíamos querer saber. Mire lo que dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 13, hermana Diana. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Escuchen lo que dice este pasaje. Y aunque el contexto está hablando de las viudas jóvenes y más ampliamente de las viudas que iban a ser sostenidas por la iglesia, porque habían unas que no debían ser sostenidas por la iglesia, está hablando, hermanos, en este caso, de estas mujeres y dice, y también aprenden a ser ociosas. Escuche, el ocio es algo que se aprende. Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Bueno, ahorita no se puede por el COVID, pero podemos estar de casa en casa a través de las redes sociales. Posiblemente no podemos ir en lo personal, pero ¿cuántos de nosotros estamos enterándonos de lo que está pasando en otro lugar, en otro hogar, a través de las redes? Dice, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando ¿de qué? Lo que no debieran. Escuche lo que nos enseña este pasaje. Hay cosas que no debiéramos hablar. Hay cosas en las cuales no deberíamos estar entrometiéndonos. Hay cosas que nosotros deberíamos conservar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no son de interés social. Y si no son de interés social, no nos incumbe saberlas y no les incumbe a los demás saber lo que nos corresponde solamente a nosotros. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos 16 al 19. Lucas capítulo 2, verso 16 al 19. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían.
Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Escuche, aquí sucedió algo con Jesús. Vinieron al templo, habían allí dos personas que aquí se mencionan, ¿ya? Un hombre y una mujer. Y dice que vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, perdón, aquí estamos hablando de los ángeles, no de la llegada al templo. Y al verlo, comenzaron a hablar acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Es decir, muchas personas escucharon lo que estos pastores decían. Pero ¿qué hacía María con estas cosas? Las guardaba en su corazón. Escuche, hay cosas que nosotros debemos aprender a guardar en nuestro corazón. Cosas que son nuestras y cosas que son de otros. Pero escuchen, no estoy hablando de guardar pecado, ¿no? Aclaro. Que alguno dirá, ay hermano, y entonces si yo me doy cuenta que un hermano está pecando, entonces tengo que guardarlo. No, usted tiene que ir a confrontar a ese hermano. Me refiero a cosas que nos cuentan, que nos comunican o que nos enteramos, que no son de interés general, que por cosas que Dios permitió nos dimos cuenta. Hay cosas que debemos aprender a guardar en nuestro corazón y no andar divulgándolas, sean personales o sean de otros. Vuelvo a repetir, no estoy condenando al que le gusta compartir lo que le sucede a diario. No lo estoy condenando, no me vaya a malinterpretar. Es solo, hermanos, que es posible que nosotros estemos siendo arrastrados por esta cultura en la que nos encontramos, que nos hace pensar que si usted no está actualizando sus estados cada 12 horas, usted es una persona que, ¿y para qué tiene celular? ¿Y para qué tiene una cuenta de Facebook? ¿Y para qué tiene un Instagram? ¿Y para qué tiene un WhatsApp? Si no comparte, si no habla, si no comunica. Entonces nos vemos envueltos en ese mundo en donde tenemos que estar pendientes y con el celular para arriba y para abajo. Y alguien publica una foto y hay que colocarle y darle like. Y hay que hacerle un comentario. Y hay que estar publicando. Y yo no me puedo quedar atrás. Y si uno compartió un mensaje, yo voy a compartir 4. Puede, hermanos, que nos estemos viendo arrastrados en este mundo. Por este mundo, por esta cultura, por esta corriente. Puede que nos estemos, hermanos, dejando envolver por el consumismo, en donde no podemos parar, en donde tenemos que tener el celular a la mano día y noche, 24 horas al día y estar compartiendo y estar revisando. Porque si no nos dicen, ay, me dejaste en visto y te mandé un mensaje y no me lo respondiste al momento. Bueno, pero ¿por qué? ¿Es que tenemos que andar con el celular para arriba y para abajo? No digo que no hayan cosas que nosotros debemos responder al instante porque son una urgencia. Me refiero a cosas sin sentido, a cosas triviales, a cosas superficiales, a cosas que no son trascendentes. Y nos afecta que no nos contesten y otros se afectan porque nosotros no le contestamos. Y escuchen, no estoy hablando del mundo. No piense ni por un momento que estoy hablando de las personas del mundo. Estoy hablando para los creyentes, para los miembros de la iglesia del Señor. Es con nosotros que estamos hablando en esta noche. Que por la gracia de Dios puede llegar a otras personas, gloria a Dios. Pero es para nosotros que se ha abierto este espacio. Para que seamos edificados y meditemos, hermanos, si realmente es que nosotros nos estamos dejando arrastrar por este mundo que nos está llevando en desenfreno. Y cada vez se inventan más plataformas de comunicación. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo que estén mal, pero que eso no nos esclavice, hermanos. Que eso no nos lleve a nosotros a descuidar otras labores por estar pendientes de las redes sociales o por estar informando de nuestra vida o estar informándonos de lo que pasa con la vida de otros. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, es: ¿buscamos con la misma diligencia, necesidad e insistencia escuchar a Dios por medio de su palabra o ser escuchados por Dios en la oración? Escuche, porque si a alguien en estos tiempos se le queda el celular en la casa, la mayoría, el 80 o el 90%, por no decir el 100%, porque hay que dejar la salvedad,
se devuelven a buscarlo. No podemos vivir sin el celular. A usted se le puede olvidar el tapabocas en esta época. Usted sale a la calle sin tapabocas y se acordó por allá, bueno, con cualquier cosa me cubro allí, me amarro un trapo, una camisa, un saco, me lo compro en la calle. Pero el celular, no, ese no se puede quedar. Y más, debemos comprarle datos, porque hay que estar informados en la calle porque uno no sabe qué pasa. Mano, buscamos con la misma diligencia ser escuchados por Dios en oración. Vivimos con la misma necesidad de estar compartiendo con Dios lo que nos sucede a diario. Compartimos nuestro estado con Dios todos los días. Si nuestro estado cambió 2, 3 veces en el día, ¿se lo compartimos a Dios en oración? Manos, preguntémonos, ¿nos estaremos dejando llevar por el mundo? ¿Nos estaremos dejando arrastrar por esta ola, por esta cultura y por esta época que nos ha esclavizado y que nos está sometiendo a las redes sociales? Aclaro, hermanos. Vuelvo y aclaro y me perdonarán que vuelva a repetir. No estoy condenando las redes sociales porque si no las tuviéramos usted no me estuviera escuchando. No estuviéramos compartiendo. Estoy hablando, hermanos, de esa necesidad compulsiva que se ha generado en el corazón de muchos creyentes de querer estar compartiendo diferentes informaciones triviales, superficiales, que no trascienden, que no edifican y que no nos hacen mejores hijos de Dios. A esas cosas es a las que me refiero. Ahora, tengo una duda y espero que la reciban de esta manera. Es una pregunta retórica, no es para que usted la conteste ni para que luego me deje un mensaje respondiendo a esta pregunta. Pero tengo una duda. ¿Alguno de los que tenemos diferentes redes sociales sabemos si Dios tiene Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp o no sé cuántas otras redes sociales hay hoy en día? ¿Sabemos si de pronto Dios tiene alguna de estas plataformas? ¿Alguna de estas cuentas? ¿Por qué lo pregunto? Bueno, lo pregunto porque a menudo, y cada vez se hace más regular, veo diferentes publicaciones de oraciones que se han hecho o que se hacen y por ese medio se dice, Dios mío, te doy gracias por esto y aquello. Dios, te pido por aquello. Y yo me pregunto, ¿será que Dios tiene Facebook? Entonces, no se han podido comunicar con Él. Entonces, vamos a dejarle un mensaje en el muro a ver para cuando Él ingrese, ahí le aparezca la campanita, la notificación. ¿O tiene WhatsApp? Porque cada vez más a menudo veo también diferentes oraciones compartidas que incluso incitan o invitan a los demás a compartirlas a modo de cadena. Como si entre más oraciones nosotros participemos o nosotros compartamos, Dios se va a inclinar para escucharnos. Hermanos, no sé qué está pasando con nosotros. No sé qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra vida de oración. No sé qué es lo que nosotros pensamos que es la oración. No sé cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida de oración con Dios. No sé si el mundo nos está arrastrando al punto que sentimos la necesidad de incluso publicar lo que yo le oro a Dios, lo que yo le he pedido a Dios, o lo que estoy esperando que Dios haga conmigo y se lo tengo que publicar por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, por los medios que sean. Mire lo que dice Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. Andrés. Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería
serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Escuche lo que este pasaje nos quiere enseñar, hermanos y hermanas. Mire lo que estaba pasando en esa época. Es posible que esté pasando en nuestra época, solo que ha cambiado la forma. ¿Cuál era la forma de los hipócritas de esa época? Salir a las calles, pararse en las plazas, hacer oraciones para que los demás, ¿qué? Los vieran. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra época? Subir oraciones al Facebook, al Twitter, al Instagram o al WhatsApp para que los demás las vean. La misma actitud, pero de otra forma. Alguien sabiamente decía, los tiempos no han cambiado. Lo que pasa es que han tomado otra forma. El hombre no ha cambiado. El pecado no ha cambiado. Es que el diablo nos sigue engañando, solo que cambia y ajusta sus formas a la época, a la cultura, a la situación. Bueno, posiblemente nosotros estemos cayendo en eso, hermanos. En la actitud de los hipócritas de la época que amaban el orar en público. Nosotros podemos caer en esa misma actitud de hacer oraciones y subirlas para el público, cuando la oración debe ser algo personal entre Dios y nosotros. No estoy hablando de las peticiones que hacemos conocer a los hermanos en un espacio donde intercedemos unos por otros. Estoy hablando de esas oraciones, en las cuales nosotros, en la intimidad hablamos con Dios, pero luego las subimos para que los demás vean qué es lo que yo le estoy pidiendo a Dios, para que los demás se enteren de que yo sí le oro a Dios. De ese tipo de publicaciones es a las que me refiero, hermanos. No pensemos que si otros comparten mis oraciones y se vuelve esto una cadena, como me han llegado mensajes a mí, que comparte esto con 10 de tus amigos. Hermanos, pero ¿qué es eso? ¿En qué estamos nosotros pensando para compartir ese tipo de publicaciones? Yo no sé si es que nosotros no las vemos, no las leemos, no meditamos, sino que nos las llegan y el afán de quererlas compartir, reenviar y te las reenviamos. Hermanos, meditemos qué es lo que estamos haciendo a través de las redes. Meditemos cómo estamos nosotros viendo la oración. Escuche, para que Dios nos oiga, no necesitamos las redes sociales. Digo, publicando oraciones, ¿no? Para que Dios nos oiga, no necesitamos las redes sociales. Miren lo que dice Hechos, capítulo 17, verso 24. Hechos, capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Escuche, Dios no está lejos de nosotros. Dios no necesita redes sociales en las cuales yo le publique mis peticiones para que Él me las responda. Dios está cerca de nosotros, cerca de usted y de mí, hermano y hermana. Cerrando nuestros ojos podemos entrar a la presencia de nuestro Dios. Apartando un tiempo podemos estar en la presencia de Dios. Él ha prometido estar cerca de nosotros. La pregunta es, ¿nos gusta estar cerca de Dios o nos gusta estar cerca de la gente y por eso le dedicamos más tiempo a las redes sociales? ¿Qué es lo que más nos gusta? Preguntémonos, hermanos. ¿Nos gusta sentirnos cerca de Dios? ¿Nos gusta estar en su presencia, en la oración, en la meditación? ¿O nos deleita más estar enterados de las publicaciones de otros, de seguir artistas, de seguir famosos, de compartirles a otros lo que pienso, lo que siento, cómo me encuentro, qué me pasó, las fotos, dónde estuve, qué comí, qué desayuné, qué almorcé?
¿Qué es lo que más nos deleita, hermanos? ¿Qué es lo que más nos interesa? Porque estamos hablando de que la oración presupone fe. Y si yo creo que Dios existe, hermanos, no debiéramos desear acercarnos a ese Dios que es real y apartar más tiempos de oración. Examinemos, hermanos, muy bien nuestra vida de oración. Examinemos la fe con la que nos estamos acercando a Él. No dejemos que la cultura moderna, hermanos, en la que nos encontramos nos lleve a secularizar la oración de tal manera que la despersonalicemos y hagamos de la oración un objeto de atracción o un objeto de distracción, porque podemos caer en los dos extremos. Un objeto de atracción, es decir, que los demás se vean atraídos por las oraciones o por los mensajes que yo publico en las redes sociales. Y de distracción, porque nos preocupamos más por ver las oraciones que otros han subido que por nosotros acercarnos a Dios en oración. Meditemos, hermanos. En conclusión, acerquémonos a Dios plenamente convencidos de que Él conoce nuestros corazones y sabe si las palabras que nosotros expresamos o las que elevamos en la intimidad son sinceras, son exclusivas. Recuerde, como Dios no hay dos, Dios es único, así que la forma en la que yo me acerco a Dios debe ser una forma exclusiva. Mis súplicas, mis ruegos deben ser exclusivos para Él. También Dios sabe si las palabras que yo elevo son sinceras, sabe si nosotros estamos elevando a Dios oraciones sinceras para poder hablar con Dios, hermanos. Meditemos si nosotros lo estamos haciendo. Meditemos si nosotros, a la hora de apartar un tiempo para orar, para hablar con Dios, lo estamos haciendo con sinceridad, lo estamos haciendo con convicción, si nuestras palabras son exclusivas, o si simplemente, como los fariseos hipócritas, queremos que los demás tengan una impresión buena de que yo sí soy una persona de oración, tanto que hasta comparte sus oraciones por las redes sociales. No, hermanos, Dios no necesita ello. Necesitamos estar convencidos de que Dios está cerca de nosotros, que sus oídos están dispuestos a escucharnos cada vez que tengamos necesidad de hablarle. Él no es como las personas o como nosotros que nos envían un mensaje y no lo contestamos porque estamos ocupados o porque en el momento no sentimos deseos de hablar. Él no es como nosotros, hermanos. Él siempre va a estar allí a atendernos cada vez que nosotros lo necesitemos. Él no se carga con ocupaciones. Él no está distraído. Él no está dormido. Él nos invita a orar. Él nos invita a acercarnos a Él cada vez que lo necesitamos. Con ruegos, con súplicas, con acciones de gracias, con palabras de alabanza, con palabras de exaltación o simplemente hablando con Él, compartiendo con Él, derramando nuestro corazón, compartiéndole cómo nos encontramos y dándole gracias por los beneficios recibidos. Termino, hermanos, con Isaías 58. Isaías capítulo 58, versículos 8 y 9. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí. Escuche, hermanos, cada vez que usted y yo tengamos la necesidad de hablar, de invocar, la palabra invocar es traer al lado. Eso es lo que significa la palabra invocar. Es que nosotros nos sintamos al lado de Él. Cuando tú me invoques, dice el Señor, vas a clamarme y yo te voy a responder, heme aquí. No te voy a dejar en visto. No van a pasar 2 o 3 días para que yo te responda el mensaje. Heme aquí, dice el Señor. Hermanos, Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con fe,
con convicción, con sinceridad, con honestidad, con humildad, con sencillez, no haciendo alarde de nuestra vida de oración, ni tampoco, hermanos, pensando que necesitamos que todos los demás se enteren de lo que yo le oro a Dios, de lo que yo le digo a Dios, subiéndolo a las diferentes redes sociales. ¿Qué nos dice la palabra? No seáis como los hipócritas. No os hagáis pues semejantes a ellos. Entra en tu aposento, dice el Señor. Ora. Oremos en familia, hermanos. Esas reuniones que tenemos los diferentes días con la iglesia, el día jueves, donde nos reunimos a orar. Hermanos, si tú quieres orar, te invito, únete a los días jueves. Coloca ahí tu petición, porque es que vamos a orar unos por otros. No estamos compartiéndola simplemente para que otros se enteren de que yo estoy orando, no es porque estamos orando como nos dice la palabra. Orad unos por otros. Te invito, hermano, a que hagamos eso. No dejemos que el mundo nos arrastre, no dejemos que el mundo nos secularice, no dejemos que el mundo nos distraiga, de tal manera que perdamos tiempo valioso de pasar a solas con Dios.